¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buen día o en el momento, como siempre decimos, en el que estén sintonizando este programa. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de La Última Página que sigue su rumbo y el gran cambio de este año es que voy a hacer el programa yo solo. Porrini va a hacer mímicas nada más mientras yo hablo porque el calor nos atosiga y no quiere hablar. No, mentira. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Contentos Muy bien. y felices. Podría ser mímica nada más, ¿no? Podrías hacer, claro, la representación de lo que digo. Claro, ¿no? exactamente. El problema es que cuando empieza a fumar, vos vas a fumar. Exactamente. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de las dualidades propias del lenguaje de señas, ¿no? Muy bien. Te voy a editar en un recuadro abajo. Perfecto, muy bien. La verdad, Seba, estoy muy feliz, muy contento. Hoy lo charlábamos recién, volvemos a la patria un poco, ¿no? Volvemos a casa cada vez que nos juntamos a grabar. Hemos estado por ahí en estos últimos, la última semana, no nos hemos podido juntar, básicamente, así que estamos grabando para que este contenido continúe y siga adelante, ¿no? Porque ustedes, los más de 6.000 suscriptores que ya tenemos, nos alientan todos los lunes y todas las semanas a seguir promoviendo contenido. Gracias por estar atentos a las publicaciones de Facebook. Ya sé que hemos prometido un podcast que ya prontamente va a estar circulando, así que tengan paciencia que esto lleva tiempo. Habrá novedades también respecto de la cuenta de Patreon que vamos a publicar prontamente, seguramente en el próximo programa o en alguna emisión especial haremos los avisos del caso, porque el objetivo, como dijimos en algún momento, es que queremos equiparnos un poco mejor, mejorar el audio, claro, mejorar quizás la imagen, la iluminación, y no nos da realmente el cuero, por así decirlo, para poder afrontar es el general Lanusse de esas. Bueno, hoy tenía unos lentes de sol, unas gafas que, bueno, parecían un poco. No le dio el cuero, Ojo. Un poco marciales, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ya vamos a estar hablando. Vamos al tema porque ya nos retan. Hay gente que nos reta en los comentarios, que nos dice, hablan el tema en el minuto 2:40 y tanto. Y bueno, no estamos en la estética YouTube que vendemos de entrada, sino que bueno, ya nos conocen. Así que aquí estamos. Yo estoy al tono de lo que vamos a hablar, ¿no? ¿no? El otro día me di cuenta, me lo hizo notar una seguidora, que estaba vestido igual en 2 programas seguidos. Una chomba raya. Pasa que como filmamos varios programas juntos y después hacemos una decisión de qué programas van uno detrás de otro para no repetirnos o por ahí para no saturar los temas, bueno, nos repetimos en la vestimenta, porque los grabamos en días totalmente distintos. Pero bueno, no se baña. El calor, bueno. Hechas las aclaraciones, vamos al tema directamente porque nos vamos a quedar sin tiempo. Sí. Hay algo que nos vienen pidiendo muchísimo, y que es, voy a hacerlo directamente, Gabriel García Márquez. Exacto. Pero vamos a usar a Gabriel García Márquez como excusa, en realidad, para hablar de algo un poco más general, y que obviamente, en torno de la figura de Gabriel García Márquez, se yergue, obviamente, el concepto de realismo mágico en la literatura, y fundamentalmente el realismo mágico como equivalente de la literatura latinoamericana de las décadas del 60 y del 70. Exacto. Sabemos, porque lo hemos expuesto cuando hicimos el programa dedicado a Juan Rulfo, a Gonzalo Celorio, a Juan José Arreola, a Alejo Carpentier, que lo que conocemos como literatura latinoamericana es muy anterior a lo que fue el boom de la literatura en la década del 60 y del 70, de la mano, obviamente, de García Márquez y otros tantos escritores, aproximadamente unos 6 o 7 escritores más, entre ellos Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa. Hay quienes ponen Asturias ahí discutible y mucho. Por cierto, otro suscriptor que sistemáticamente nos viene pidiendo a Asturias. Miguel Ángel Asturias. Ya nos vamos a ocupar. Lo tenemos en agenda, pero bueno, hoy vamos a abordar la problemática que gira en torno del realismo mágico, algunas desmitificaciones, algunas aclaraciones y algunas adendas necesarias para poder abordar este fenómeno que fue no sé si un movimiento literario, creo que fue más que nada una movida editorial. El boom, por un lado. Claro. Pero la estética del realismo mágico es muy anterior. ¿Sí? Vamos a usar como primera referencia el arte pictórico, crítico alemán Franz Roh, en 1925, acuña el término realismo mágico para referirse a cierto tipo de pintura vanguardista o pre-vanguardista, exactamente, de corte casi novedoso.
Pero en literatura, el primero que acuña este término es Arturo Uslar Pietri. Ahí lo pronuncié bien, la última vez que lo pronuncié era imposible. Las lanzas coloradas. Las lanzas coloradas, en un pequeño ensayo de 1948, en el que dice literalmente que lo que sucede con el relato en América Latina, por así decirlo, es que comienza, cito a Uslar Pietri, comienza a considerar al hombre como un misterio dentro de datos realistas, ¿no? Correcto. Es decir, la figura del hombre como un misterio. Eso es lo que se denomina como realismo mágico. Una confrontación entre algo que podríamos catalogar dentro del código de lo realista en literatura, sucedáneo del realismo del siglo XIX Exacto. y principio del siglo XX, que bueno, podríamos discutir aquí también qué valor o qué grado de posibilidades tiene o ha podido tener el realismo en literatura, pero bueno, no vamos a meternos en ese tema. ¿Qué pasa con el realismo mágico en América Latina? Como bien decíamos, en la década del 60 y del 70 hay una explosión editorial, merced a la publicación, por ejemplo, de 100 años de soledad, que vamos a comentar un poquito en líneas generales. Yo sé que es un latrocinio hablar de 100 años de soledad, así muy muy por arriba, pero en realidad podríamos dedicarle otro programa más profundo. Una serie, pero quiero comentar algunos aspectos nada más. Decíamos Asturias, ¿no? Con Asturias, con Carpentier, con Juan Rulfo, sucede algo muy particular, que son considerados como los precursores de lo que fue el realismo mágico en literatura. Habría que considerar, en rigor de verdad, que el realismo mágico es un nombre que recibe esta estética de estos escritores como García Márquez, que responde a ciertas características muy particulares, ¿no? La presencia digamos, la convivencia de la realidad latinoamericana, que es exuberante, que es casi fantástica, porque es la presencia de la otredad, de espacios de altermundus muy naturales, por ejemplo el Amazonas, ¿no? Donde puede hacer un calor de 40 grados a la sombra y llover inmediatamente, o el desierto de Atacama, donde hace un calor impresionante durante el día y por la noche baja. Un frío colosal. Es decir, esas variaciones en la realidad física, en la temperatura, hacen que, digamos, la literatura que se produzca en estas coordenadas tenga algún tipo de desvarío con respecto a los datos de la realidad, ¿no? O sea, y sobre todo, algo fundamental, en segunda instancia, que es el sincretismo entre una religión que podríamos llamar católica, cristiana y sus variables, y obviamente las creencias de los pueblos originarios que todavía siguen formando parte de las sociedades latinoamericanas, claro. Y obviamente, como bien decís Eva, de la comunidad afroamericana, claro, muy presente que está presente en el candombe uruguayo, por ejemplo, sí. Está presente obviamente en el gospel norteamericano. Si bien Estados Unidos no es cultor de una literatura de realismo mágico porque tiene otra historia que va por otro carril, es inevitable pensar que muchas de las sociedades latinoamericanas luisianas Latinoamérica, tiene influencias del mundo afroamericano, del mundo de los pueblos originarios y tal. Entonces, ¿qué tenemos con el realismo mágico? Una suerte de sincretismo. Ahora, ¿cuál es el problema con el que nos encontramos? Y que siempre voy a sostener. Quienes son exponentes del realismo mágico, vamos a poner por caso a Gabriel García Márquez, escriben fuertemente marcados por una estética que viene de la literatura clásica, de la literatura tradicional, de la literatura europea. No se inventa nada con el realismo mágico. Bueno, 100 años de soledad tiene la estructura en rulo de la Ilíada, ¿no es cierto? De hecho, como bien citás siempre, canta Musa la cólera del Peli de Aquiles, cólera funesta, y se cuenta en rulo, en bucle, la guerra de Troya. Exactamente. ¿Cómo empieza 100 años de soledad? Cuando se encontraba frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordó. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, no era el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el cielo. Así empiezan 100 años de la historia de la familia Buendía. Que vamos hacia atrás. Vamos hacia atrás.
Y en la novela, Cien años de soledad, que no voy a desarrollar in extenso ahora porque me parecería, como digo, me parece un despropósito, vamos a encontrarnos justamente con todos estos elementos que hemos mencionado. Voy a citar solamente el inicio de un capítulo que dice de la siguiente manera: comienza a llover en Macondo. En Macondo llovió 4 años, 11 meses y 2 días. ¿No? El estilo de García Márquez, valga decirlo, es un estilo absolutamente exuberante. Cuando hicimos el programa dedicado a Alejo Carpentier, que hay una... Digo Carpentier como si fuera... En inglés es Carpentier. Carpentier. Cuando hicimos el programa de Alejo Carpentier... Usted no puede con su No puede, mi francés es espantoso. Cuando hicimos el programa de Carpentier, hicimos esa referencia a la discusión que se generaba en torno de la estética del realismo mágico o de lo real maravilloso. Y ahí tendríamos que hacer una adenda enorme con respecto a lo que está en el medio, que es lo fantástico. Claro. El realismo mágico es fantástico. No. Lo maravilloso se puede equiparar con... Bueno, no, claramente no. Voy a citar a Ángel Fareta, inevitablemente. ¿Quién es? Bien. Un muchacho que escribe. Ángel, en una conferencia que hemos citado más de una vez, sostiene que, por ejemplo, aquí en Argentina proliferó muchísimo el la fantástico, claro. porque hubo una revolución industrial. Pensemos que Argentina, en el modelo económico industrializado, la década del 60, años 30, 40, 50, exacto. Mediados del siglo XX, pasó por un proceso de industrialización. Sí. Por lo tanto, así como ciertos estados europeos y Estados Unidos, sobre todo, pasaron por la revolución industrial en fines del 18, principio del 19, por ende dan posibilidad al realismo mágico, América Latina no pasó. En líneas generales. En líneas generales, claro. Por ese proceso de industrialización, y por lo tanto pasaron, si se quiere, de una literatura, ¿cómo decirlo?, folclórica, claro, directamente al realismo mágico. Exacto. Ni siquiera a la ciencia ficción o a la ficción científica. Exacto. Entonces, ¿qué es esto de la estética del realismo mágico desde mi punto de vista? Es una suerte de búsqueda de una forma de componer la realidad latinoamericana valiéndose de ciertos elementos que pertenecen por momentos al surrealismo, por momentos a algo futurista, no futurista, digamos, exuberante, extraño, mágico. Llamamos mágico a algo que no podemos dimensionar. Prefiero quedarme con el concepto de Uslar Pietri, el misterio del hombre. La idea de lo misterioso, lo ominoso, si se quiere, lo inexpresable o lo inexplicable con palabras racionales. Hay una escena en 100 años de soledad que una de las protagonistas se va volando en una sábana. Se va volando en una sábana como si fuera un ángel. Claro. Y pasa de largo como si fuera parte de la realidad. Claro, exacto. Como es parte de la realidad, las supersticiones de ciertas sociedades latinoamericanas. Yo, que vengo de familia paraguaya y mi esposa también, somos muy conscientes de que convive en un mismo espacio de pronto la presencia de seres feéricos en el monte con la siembra y la cosecha de mandioca, por ejemplo. Sí, la Virgen de Cacupe. Y la Virgen de Cacupe, el sincretismo llevado a su máxima expresión. Obviamente que, ¿por qué la literatura que pertenece al realismo mágico logra trascender? Porque manejan un estilo y una estética que proviene de las bases de la literatura europea, de la literatura norteamericana, en definitiva de la literatura universal. Hay una gran influencia. García Márquez, en 100 años de soledad, pone la tradición clásica de la Ilíada, pone la tradición clásica de la alquimia. Sabrán los que lo leyeron por qué. El final es apocalíptico. Pone obviamente la política y la sociología latinoamericana de la época, porque hay quien dijo que esta novela son 20 capítulos y son 10 años para contar la historia de Latinoamérica y otros 10 años más
otros 10 capítulos más perdón, 50 años para contar la historia de Latinoamérica y otros 50 años para contar la segunda historia de Latinoamérica, ¿no? Podríamos discutir eso. Borges, por ejemplo, dicen que sostuvo que le sobraban 50 años, ¿no? A los 100 años. Bueno, claro, son chicanas, ¿no? Son por así chicanas, decirlo. sí. Pero el estilo, por ejemplo, del fluir de la conciencia, tomado obviamente de Joyce, de Virginia Woolf, de Faulkner. Claro. Bueno, García Márquez lo ha admitido, es una Sí, fuerte influencia sí. de Faulkner, de Hemingway. Macondo es Yognata Pauza. Macondo, y volvemos a ese punto, no es esa ciudad ficticia como lo es Comala, como lo es la ciudad de Santa María en Onetti. ¿No? Con Onetti habría que discutir el concepto de realismo mágico, yo creo que pertenece a otra cuestión. Onetti, de la literatura uruguaya pertenece a otra, que le debemos también un lugar a la hemos hablado de literatura Estrázula, Estrázula, pero convendría hacer alguna adenda ahí interesante. Pero digo, 100 años de soledad, El amor en los tiempos del cólera, que si bien pertenece a una etapa más madura de García Márquez, es del 85, me parece una obra que también representa bien esta estética. Una estética en la que el tiempo físico, el tiempo real, tiene un quiebre fundamental. Hemos dicho, bueno, es un gran flashback que después vuelve al ciclo originario, todo vuelve a comenzar. Es cíclica. Es cíclica. El tiempo no es ordinario, el tiempo es otra cosa, el manejo del tiempo. El manejo del tiempo es magnífico en 100 años de soledad y en tantas otras novelas, o por lo menos en El amor en los tiempos del cólera, en Crónica de una muerte anunciada también, Crónica, el manejo del tiempo. Sí, muchas novelas con nombre discutible. Periodístico, ¿no? Y García Márquez era Crónica de una muerte anunciada. Relato de un náufrago, que es náufrago. Literalmente una suerte de crónica periodística llevada a la ficción. Yo tengo un enorme cariño por El coronel no tiene que leer. Yo no la leía esa, ¿sabes? Debo confesarlo. Mira, lo vas a leer en un rato porque es muy breve. Pero... Yo empecé leyendo, lo primero que leí de García Márquez fue El amor en los tiempos del cólera y quedé fascinado. Y por eso cuando leí 100 años de soledad no encontré esa suerte porque ya estaba fascinado por esa primera lectura. Pero para seguir hablando un poco, tenemos esta pata, ¿no? El realismo mágico, los orígenes de su estética, la confrontación con lo real maravilloso y alguna particularidad referida al modo que tenían de llevar la estética, digamos, de la literatura universal a un sincretismo un poquito más cercano. ¿Tenemos tiempo? Sí, Diego, sí. Porque creo que vos vas a hablar de algo raro que no es habitual en el realismo mágico. Exacto. Bueno, justamente... Perdón que hablé... No, estuviste estupendo. Aparte... A ver, deberíamos dedicar un programa a 100 años de soledad solo, ¿no? Porque la estructura de 100 años de soledad, todo lo que tiene que ver con la historia en sí, es algo increíble. Por eso dije que era una excusa, ¿no? Sí, sigo insistiendo en que es una gran novela. Pero, si me permiten, voy a ser un poco innovador, si se quiere. ¿Por qué? Porque voy a hablar de una argentina, o sea, de una mujer escritora, que hace realismo mágico, que hizo realismo mágico. Está viva, vaya mi homenaje a ella, la conocí personalmente, que posiblemente mucho público no la conozca, o tal vez solamente de nombre. Y yo voy a hablar de dos novelas. Lo voy a hacer muy rápido porque no me voy a centrar en el argumento, sino en sí en el problema de por qué hay realismo mágico, que es María Granata. María Granata es una gran poeta argentina, una señora provecta, valga decirlo, que hace unos años tuve el gusto de conocerla, es un ser adorable, por otra parte, que escribió dos novelas que si ustedes tienen la posibilidad de encontrarlas en MC, donde las editaron, editorial que las editó, les digo que ya las busquen. Son parte de un realismo mágico escrito por una argentina, una gran poeta y con una prosa increíble. ¿Por qué una prosa increíble? Porque a veces decimos esta cosa y uno dice, ¿qué tiene de particular? María Granata tiene la particularidad de que, como todo gran poeta, hace una historia que nos envuelve. Las dos novelas de las que voy a hablar rápidamente tienen un argumento maravilloso, al estilo de García Márquez, ¿por qué no decirlo? Y en algún caso me atrevería a decir que mejor, pero fundamentalmente con un manejo del lenguaje que roza lo maravilloso, ¿sí? Voy a hablar primero
de su primera gran novela, premiada, premiadísima, lamentablemente editada allá por comienzos de los años 70 y vuelta a reeditar en los años 90, que se llama, el título ya es bellísimo, Los Viernes de la Eternidad. Por favor, no vean la película. Hay una película argentina, sí. Discúlpenme los actores que participaron y demás, pero realmente llevar esta novela al cine es una imposibilidad, digo yo, ¿no? ¿Por qué? Porque Los Viernes de la Eternidad es aquello que puede considerarse como el paso discutible entre lo fantástico y lo real maravilloso. Muy difícil. De hecho, la crítica... En tu cara, Todorov. Claro. De hecho, claro, por lo que bien dijo Diego, la tradición argentina está más ligada a lo fantástico. Pero el elemento, la estructura y digamos así, sobre todo, aquellos elementos que comportan una presencia de lo popular, de lo, digamos así, telúrico, de las fuerzas de la naturaleza, mezcladas con la tradición cristiana y demás, que lo acercan a cierto realismo mágico, hacen que uno entre en duda. Hay dos personajes fundamentales, dos hombres que se matan, ¿sí?, enfrentados por una mujer, Delfina Salvador. Pero el fantasma de uno de ellos se aparece, ahí está, no, característica clara, se aparece a su ex esposa, a su viuda, todos los viernes. Esa situación, que tiene una narración colosal desde el punto de vista de lo imposible, porque digamos que la presencia de un personaje muerto, muy típico del 100 años de soledad. Recuerdan que el 100 años de soledad empieza con una muerte, ¿no? Como toda novela de García Márquez, siempre hay un muerto, ¿no? Recordemos su primera gran novela, La hojarasca. Exacto. Crónica de una muerte anunciada. Exactamente. Estoy pensando... Del amor y otros demonios. Hago un paréntesis. Sí, adelante, digo. Me voy a Chile. Sí. María Luisa Bombal. Bueno, exactamente. La amortajada, para que lo piensen. Exactamente. Fin del paréntesis. Genial. Muy bueno. ¿Borges? Bien. Di una ayuda, ¿eh? Claro. Continúo. Este hombre se aparece, este Gervasio, se aparece como fantasma, no a la mujer por la que estaba peleando, porque es una especie de amante, sino a su esposa, a Paula. Y esa aparición viene a significar 30 años de amor. La novela juega con la idea de que el amor está venciendo a la muerte, como lo diría el gran Quevedo, pero fundamentalmente con una idea clave, que es: solo pueden verse los seres muertos que se aman. Punto. Segunda novela. Claro. Vayan y lean. Vayan y lean. Miren, yo tengo la edición que se rehizo en los años 90 de Los Viernes de la Eternidad. Aquí está la foto de María Granata. Si consiguen la original mejor, es de los años 1970, la original. Pleno boom. Claro. Y la segunda, de 1974, y acá sí tengo la original, es Los Tumultos. Los Tumultos es una novela menos conocida. No ha sido llevada al cine y tiene la particularidad de narrar la historia de un clan familiar, ¿no? La relación clave de un clan familiar que vive allí desde el origen, ¿sí?, que tiene las particularidades de construir una sociedad cerrada sobre sí misma. Esa familia es de alguna manera endogámica, la casa se convierte en una ciudad, ¿sí? Ahí está el realismo mágico. Y fundamentalmente con un personaje que, por ejemplo, levita sin explicación. Donde se da lo siguiente: están enamorados de alguien, de un joven, todas las mujeres de ese pueblo están enamoradas de un joven que se llama Dionisio.
no creo que sea muy difícil entenderlo. Pero ¿qué ocurre? Que Dionisio está enamorado perdidamente de una joven que también lo ama, que es Elvira. Y Elvira desaparece en un momento, sin explicación. Los hombres la desean, el deseo los domina, hacen que como que la devoran de alguna manera. Y ese deseo que los dominan, en todo el relato dionisíaco del texto, aparece fundamentalmente como elemento inexplicado. Por eso alguien habla de fantástico, pero yo me atrevo a decir que es claramente el realismo mágico. ¿Quién puede recuperar a esa mujer? Solo el que la ama. ¿Por qué esa sociedad tiene que disolverse? ¿Por qué hay un ángel que tiene los brazos partidos, las alas partidas, que construye un pasado mítico del cual se habla y se repite, y hay un santón en el medio que viene a significar el que hace los rituales para recuperar la fe de todos ellos que se quieren ir? Porque las mujeres se han prostituido y se quieren ir y quieren dejar ese lugar que de alguna manera es su pasado, pero también es su ancla. Cuando una sociedad muere, dice, cuando está por morir, dice Oswald Spengler, se convierte en una civilización. Cuando una sociedad está por morir, ha llegado a un momento de copiarse a sí misma sin saber por qué. Aquí pasa lo mismo, están los tumultos, es decir, están los relatos que se hacen a escondidas de esa sociedad encerrada en una casa que no tiene forma, que ha sido ampliada hasta lo infinito, ¿sobre la base de qué? Sobre la base de algo que es el murmullo, sobre la base de algo que es el odio, ya no hay amor. Entonces la civilización está cristalizada. Por eso todos se van, pero lo que queda es el origen. La novela, no voy a contar el final, pero la novela termina, ¿sí?, con algo que es, de alguna manera, una mirada hacia lo que puede llegar a ser. Las civilizaciones que han caído son civilizaciones que se repetían a sí mismas y que ya no tenían derecho a seguir siendo lo que eran. Pero siempre queda aquel que decide, frente a los escombros, pensar que tal vez a donde se ha ido tampoco sea un paraíso. Son dos novelas geniales. María Granata, Los viernes de la eternidad, uno de los títulos más bellos que se pueden encontrar, y Los tumultos, de 1970, de 1974. Estamos hablando de dos novelas que les va a ser un poco complicado conseguirlas, pero que recomiendo leer como parte del realismo mágico argentino. Es decir, como parte de algo que nos es importado, si se quiere, pero que en manos de una poeta se convierte en última instancia en una joya. Creo que la poesía en ese sentido hay que revitalizarla como origen fundamental de cualquier forma literaria. Exacto, No estoy diciendo nada nuevo. No, pero... Me quedé pensando, Seba, Diego, en esto de esta idea, esta reflexión final de cuando una sociedad dijiste, o sí, una una cultura está en decadencia, se convierte en civilización. Uh-huh. Interesante para leer a Castoriadis, Ajá. Cornelio Castoriadis, Sí, lo que hace a Grecia, claro. y otros tantos autores, ¿no? Para ver justamente esa cuestión de la civitas. Claro. ¿Qué pasa cuando Grecia se hizo genial? Claro. El esplendor a veces es 50 años. Sí. 50 años. Ya sé a dónde vas. Los dos teníamos una patria, ¿lo recuerdas? Exactamente. Pero bueno, para cerrar un poco la idea y no acaparar no monopolizar la palabra, cuando vayan al realismo mágico, piensen en esto. Hay un antes, está el boom, el realismo mágico, que proviene de otra tradición, que viene de la pintura, que viene de otras formas de arte. Artísticas, claro. ¿Y qué pasa después? Lo hemos dicho ya en el programa dedicado a Gonzalo Celorio, por ejemplo. ¿Qué pasa después del boom? Es recoger los pedazos. Claro. Y en esos pedazos está la cultura. Claro. ¿No? Es lo que pasa en el final de 100 años de soledad. Claro. Todo se destruye
y todo vuelve a comenzar. Como en el final del Ragnarok. Sí. Es cíclico. En los prados de Idabol se volverán a encontrar para contar las historias que fueron y que serán. Qué belleza, qué belleza. Y nosotros llegamos al final. No nos estamos desintegrando, pero sí nos estamos derritiendo del calor. Tenemos un calor, sí. Nos vamos a ver el próximo lunes. Aquí estaremos en una nueva emisión de La Última Página. Y como siempre decimos, Eva, a seguir leyendo. Y con vos nos seguimos viendo. Seguimos leyendo. Yo creo, no sé si querés hacer el programa solo, pero yo hago los gestos. Podría hacerlo solo, pero bueno, no. Hago de mimo. No me da el cuero. No, por favor. Chao, que tengan muy buena semana. Nos vemos la semana que viene en una nueva emisión de La Última Página. Adiós, gracias.